Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación del libro Interseccionalidad, Teoría Antidiscriminatoria y Análisis de Casos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, utilizando quizás las palabras más sonoras y bellas de todos los tratados internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos promete a todas las personas los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y civiles que sustentan una vida libre. Estos derechos humanos no son específicos para un país, no son una recompensa por buen comportamiento o exclusivos de cierta época o grupo social. Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todas partes, los 365 días del año. Son los derechos de las personas de todos los colores, de todas las razas y grupos étnicos, con o sin discapacidad, ciudadanos o inmigrantes, sin importar su sexo, su clase, su casta, su credo, su edad u orientación sexual. Buenos días. La Universidad Autónoma de Campeche, a través del Centro de Investigaciones Jurídicas y la Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Interseccionalidad, Teoría Antidiscriminatoria y Análisis de Casos. Se trata de una investigación convocada durante 2022 con la celebración de un seminario de discusión y avances de investigación, realizado en la Biblioteca Juan José Arriola, donde se dio un diálogo interesante e interdisciplinario que permitió crear los artículos contenidos en el volumen, en el que encontrarán una aportación a un debate que hoy en día, en algún sentido, es una etiqueta entendida, pero no discutida en muchas de sus implicaciones. Agradecemos la presencia del doctor Jesús Rodríguez Cepeda, coordinador del libro y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la presencia del doctor Víctor Manuel Colliec, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche, y del doctor Alejandro Sagüí Maldonado, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Agradecemos también la presencia virtual de la comunidad universitaria y el público en general. Para iniciar con nuestra actividad académica, se leerá la semblanza curricular del doctor Víctor Manuel Colliec. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Campeche, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor investigador con perfil deseable de SEP, cuenta con máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana. Ha dirigido proyectos de investigación y ha publicado libros y artículos científicos en editoriales de prestigio nacional e internacional, contando entre estos países México, Estados Unidos, Alemania, Colombia, España, entre otros. Es articulista de fondo en diarios como El Reforma o El Tribuna de Campeche. Cedemos el uso de la voz al doctor Víctor Colliec. Muchas gracias Andrea. Gracias al espacio que el doctor Luis Granados nos da para poder realizar este evento del Centro de Investigaciones Jurídicas y de la Unidad de Igualdad de la Universidad Autónoma de Campeche. Por supuesto, mi agradecimiento al muy respetado y querido doctor Jesús Rodríguez Cepeda por su aceptación a participar en la presentación de este formidable libro que él ha dirigido, y al doctor Alejandro por también aceptar el hacer una lectura desde su perspectiva de este formidable libro. Lo que yo quisiera hacer más bien es un marco, porque realmente los especialistas son el doctor Jesús y el doctor Alejandro por la línea de trabajo, que además pertenecen a un grupo muy interesante y muy productivo de filosofía política, y en ese caso de la muy ya sólida red RINDIS de
estudios de la discriminación. El libro, a mí, el libro me parece formidable, me parece, de hecho, si no me equivoco, es uno de los muy pocos, por no decir el único en español que habla, está dedicado específicamente a esta manera en la cual se observa la realidad que es, bueno, en la historia de las instituciones es relativamente novedosa, no hay muchas décadas hacia atrás en el que va a aparecer se le va a poner nombre, se le va a bautizar esta forma de observar la realidad en el pensamiento de estudios sociales en la escuela americana, ¿no? Y que esto va a ir permeando poco a poco a diferentes disciplinas, también por la propia forma que nos ofrece la interseccionalidad de estudio de nuestra realidad, del estudio de nuestros derechos, ¿no? Entonces, a mí cuando leo el libro, a lo que invita es, bueno, obviamente desde la propia perspectiva en la que uno trabaja, lo que invita es a replantearnos o a plantearnos y replantearnos los objetos de estudio de cada uno de nosotros desde su propia disciplina. Entonces, dos cosas me parecería importantes, bueno, tres cosas me parecerían importantes comentar como pretextos o ideas que surgen de la lectura de este importantísimo libro, que además yo creo que al combinar la parte teórica con lo que el propio título del libro dice, el análisis de casos, nos da una vivencia de lo que está sucediendo el día de hoy con la observación de la realidad, tanto desde la perspectiva, ya podríamos llamar como positiva de la interseccionalidad, como de la perspectiva negativa de la discriminación interseccional. Entonces, una de ellas es el tema, por supuesto, de la justiciabilidad. Ahí hay otro el libro del doctor Jesús, por supuesto, lo comparo en calidad y en profundidad a este famosísimo libro que fue publicado hace unos 3, 4 años, Intersectional Discrimination, que es el primero en el que yo me aproximé a esta idea, y que fue, obviamente, los conocimientos adquiridos fueron solidificados con la lectura del libro del doctor Rodríguez, que le agradezco mucho el haberme permitido el conocerlo, ¿no? Y entonces, esa primera perspectiva, por ejemplo, nos hace pensar desde la óptica de la discriminación interseccional, nos hace pensar, recuerdo que hace algunos años estaba yo platicando con el doctor Eduardo Ferrer sobre las decisiones de la Corte Interamericana y le comentaba sobre la lectura que estaba haciendo del tema de la discriminación interseccional, y él me decía, mira, justamente está a punto de salir una primera sentencia de la Corte Interamericana, donde abiertamente ya hacemos un estudio desde el ángulo de la interseccionalidad o desde la discriminación interseccional en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estamos hablando de hace 3, 4 años más o menos, y de ahí para adelante he tratado de seguir con alguna puntualidad las diferentes decisiones de la Corte respecto en las que utiliza la doctrina de la interseccionalidad o la discriminación interseccional para poder emitir sus sentencias. Entonces digo, una lectura que a mí me surge de esto es, bueno, la primera parte que es interesante, que es que se empiece a utilizar en el Tribunal Internacional. En el caso mexicano, me parece que todavía está muy en pañales en el tema de la justiciabilidad de los derechos, en la aplicación, tanto por el diseño constitucional como por el diseño normativo, muy en pañales la aplicación de esta doctrina, que es altamente necesaria, por supuesto, es indispensable para poder hablar de justiciabilidad. Pero el otro ángulo de esta primera perspectiva es que nos ofrece, el libro del doctor Rodríguez nos ofrece las herramientas, tanto teóricas como prácticas, por eso era importante subrayar estas dos perspectivas que vemos en el libro, que están subrayadas en el propio título. Nos ofrece unos ojos, unos lentes, ¿sí? en términos kantianos, ¿no? Unos lentes de color para poder observar la adecuación de la aplicación de esta doctrina.
yo no dudaría que en la justificación de las sentencias de la Corte la doctrina estuviera adecuadamente aplicada, pero justamente estos lentes lo que nos permite es saber hasta dónde hasta dónde permea el tema de la justiciabilidad, y en esto lo que tengo específicamente en mente es el tema de las reparaciones. O sea, mucho podemos encontrar en la argumentación, al interior de las sentencias sobre la aplicación de la teoría de la discriminación interseccional o de la interseccionalidad, pero no estoy muy seguro si esta aplicación en las argumentaciones a final de cuentas se ven reflejadas en el tema de las reparaciones. O sea, si efectivamente las reparaciones dadas en las sentencias de la Corte Interamericana, de las sentencias de los diferentes tribunales en el mundo, están logrando permear también este ángulo interseccional. O sea, ya no solamente hablamos de reparaciones desde la perspectiva desde una perspectiva o de una perspectiva de vida de una persona, sino que justamente a lo que nos invita la teoría de la interseccionalidad al verlo en esa perspectiva multidimensional, ¿no? Ni siquiera compleja, porque por ahí habría alguna diferencia entre la discriminación compleja y la interseccional, sino en esta visión que es multidimensional. Entonces, no sé, yo creo que a lo que apunta, a la parte, llamémoslo así, que yo creo más importante, más fina de la teoría, es a que tenga una traducción práctica en las personas en las cuales, cuando hablamos de la discriminación, están sufriendo de estas realidades, y que solamente cuando hablamos de justicialidad, cuando hablamos de la aplicación de las medidas de reparación, o sea, la justiciabilidad práctica, si tienes una argumentación que puede ser muy profunda, pero que no está siendo traducida en la justiciabilidad práctica, entonces hay un defecto en ese aparato de justicia. Entonces, me parece que una primera cosa en la que nos invita el libro es a analizar estas sentencias de la Corte Interamericana. La utilizo ahorita como una corte protagónica, pero obviamente las demás cortes en el mundo, la mexicana pasando por ella, nos invita a justamente no quedarnos nada más en el análisis de la argumentación, sino también ver si efectivamente esto se está traduciendo en una justiciabilidad de la vida cotidiana de las personas que están sufriendo ese tipo de discriminación, ¿no? Entonces, eso sería un primer apuntamiento. El segundo, ahora que estoy metido en un problema, que es el análisis del constitucionalismo, lo que de alguna forma se ha llamado en la doctrina constitucionalismo climático, y que yo, no sé, un poco loco, más bien le he puesto como constitucionalismo antropogénico, ¿sí? Porque es un fenómeno mucho más grande, que tiene que ver con o sea, si el libro nos invita también a reflexionar sobre lo que está pasando con los problemas del antropoceno el día de hoy, el cambio climático, el tema de la biodiversidad, el tema de la economía azul, por ejemplo, el muy olvidado tema de los océanos, que además es en la afectación o en la solución del problema del calentamiento de nuestro planeta, tiene un porcentaje altísimo que ver. No sé si, o sea, la pregunta sería, algo tendría que aportar la teoría de la discriminación, algo tendría que aportar todo lo que nos enseña el doctor Cepeda y los colaboradores que escribieron el libro para el tema del cambio climático, del antropoceno, de la biodiversidad, y por supuesto que sí, porque estamos hablando de violaciones, o sea, desde que empezó el tema de la justiciabilidad climática, el litigio climático se ha traducido al tema de derechos humanos. Es la manera en la cual se ha podido permear a la justiciabilidad práctica, aquello que podemos bajar, por ejemplo, de los acuerdos de París, del acuerdo de Kioto, del marco de Naciones Unidas para el cambio climático, etcétera. Sí, entonces, por supuesto, cuando hablamos de cuál es la relación entre derechos humanos y cambio climático, hay una serie de derechos que son, llamémoslo así, protagonistas, hay una serie de circunstancias que son protagonistas, que se están viendo claramente violadas el momento de analizar el cambio, todo lo que tiene que ver con el efecto del cambio climático, y que cuando le ponemos los ojos de la interseccionalidad, explota en cuanto a
a la problemática, ¿no? O sea, porque no solamente estamos hablando de que lo que dice lo que dicen los estudios, que no son muchos, además, lo que dicen los estudios actuales sobre la relación de derechos humanos, cambio climático, te dicen, bueno, afecta el derecho de las mujeres, afecta el derecho de los niños, afecta el derecho de los discapacitados, pero no ha logrado, no se ha logrado no vemos muchos estudios. De hecho, ahorita estoy haciendo un repaso rápido en mi mente de qué estudio he visto de estudios interseccionales en cuanto al tema de derechos humanos y cambio climático. Realmente no tenemos ninguno. O sea, ninguno que sea evidente, ¿no? Entonces, y que tienen que haber, por supuesto, cada uno de los postulados que vemos planteados en el formidable libro del doctor Rodríguez nos invita necesariamente, más que nada, invita, creo, no sería la palabra adecuada, sino nos exige el observar el fenómeno de las violaciones a derechos humanos en la relación con el cambio climático, también desde la perspectiva de la interseccionalidad. Entonces no podríamos estar hablando de justicia climática, de justiciabilidad climática, si no también ponemos en el escenario de análisis todos y cada uno de estos postulados que nos enseña el libro del doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Es un libro y esos son nada más dos pretextos así rápidos, o sea, dos realidades así planteadas de manera muy rápida, a la que nos invita el doctor Rodríguez Cepeda a ver con esos lentes de color que son los que están planteados en el libro que tan formidablemente él nos ha compartido al día de hoy. Eso sería, ¿no? Espero ser lo suficientemente honroso con mis palabras para poder expresar lo tanto que me ha gustado ese libro, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación, doctor. Y pues continuando con el orden del programa, me permitiré leer la semblanza curricular del doctor Alejandro Sahui Maldonado. Él es doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Desarrolló una estancia en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Northwestern. Ha sido director de la Facultad de Derecho y director del Centro de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Autónoma de Campeche, en donde se desempeña como profesor investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2. Es autor de Razón y Espacio Público, Igualmente Libres, Pobreza, Justicia y Capacidades, Derechos Humanos, Grupos Desventajados y Democracia. Ha coordinado diversas obras colectivas y ha publicado sobre temas de filosofía política, jurídica y moral. Actualmente es presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política. Cedo el uso de la palabra al doctor Alejandro Sahui. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a Víctor, a Jesús, que comparten, y a Andrea, pero ya la mencioné, que comparten mesa conmigo para discutir este espléndido trabajo que coordina el doctor Jesús Rodríguez Cepeda con la doctora Teresa González Luna de la Universidad de Guadalajara. En primer lugar quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Campeche a través de el doctor Luis Granados, director del Centro de Investigaciones Jurídicas, por convocarnos a esta celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Creo que es un buen pretexto que nos reunamos en este día para hablar de discriminación interseccional, porque la agenda de no discriminación es una agenda de derechos humanos, y esto es muy importante destacar. Tenía preparadas algunas líneas, pero voy a reaccionar a la intervención de Víctor, pero me parece que esta improvisación se justifica, y además creo que está bien en un coloquio de esta naturaleza. Lo primero, sí, destacar esta dimensión de la lucha antidiscriminatoria como una lucha y un movimiento por los derechos humanos. Esta cuestión no resulta obvia como parece. Si uno analiza la formación, los planes de estudio y la doctrina que se ha desarrollado tradicionalmente
en la Facultad de Derecho, uno notará que no es fácil acomodar la mayoría de las propuestas que los estudios antidiscriminatorios han traído. Y no lo es porque han exigido la visibilización de identidades vulneradas, por ejemplo, las llamadas clasificaciones sospechosas o motivos prohibidos de discriminación, las han destacado cuando durante mucho tiempo en el derecho se hizo gala de que ser justos, ser imparciales, implicaba neutralizar, invisibilizar cualquier rasgo contingente de la personalidad. Y en este sentido, los estudios antidiscriminatorios precisamente lo que intentan es mostrar, señalar, significar la relevancia práctica de ciertos atributos personales que generan desventajas marcadas estructuralmente. Este es un aspecto que Jesús ha destacado en muchas ocasiones, que generan desventajas estructurales que no son casuales, que no son fortuitas, que no son azarosas y que dependen de prejuicios y estigmatizaciones socialmente extendidas. ¿Sí? Esto se lo estoy robando a Jesús, como él sabrá de inmediato. Cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una cosa que yo suelo contar mucho es que sus firmantes declararon: todos estamos de acuerdo en los contenidos de esta declaración, pero con una condición: que no nos pregunten por qué. Porque con la pregunta por el por qué inicia la discusión, inicia la disputa. Lo que estaban tratando de reflejar era que el consenso sobre los derechos era sumamente frágil, porque provenía de creencias comprensivas, religiosas, tan plurales, tan diversas, que eventualmente iban a reñir y que si uno entraba a tratar de buscar fundamentaciones ancladas en sus propias tradiciones, iba a ser imposible llegar a estos acuerdos. ¿Sí? Poco tiempo después, en este entusiasmo tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Norberto Bobbio llegó a declarar, ¿sí? Tras el acuerdo de la Declaración Universal, dice, ya no hace falta fundamentar los derechos humanos. Ahora lo que tenemos que hacer es protegerlos, es garantizarlos. Y esta frase de Bobbio, que creo que está en el libro El tiempo de los derechos, siempre me ha llamado mucho la atención esto que ocurrió tras la declaración. Porque en ambos casos lo que se pone de manifiesto es el imperativo práctico de la defensa de los derechos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y esto es lo que quiero traer a cuento hoy, que vamos a conversar alrededor del libro de Jesús, coordinado por Jesús y Tere González Luna, es que en esas prisas por la defensa de los derechos, en esa en esa falta o insuficiente justificación, en esa carencia de justificaciones sólidas alrededor de los derechos, nos hemos dejado mucho en el camino, que a la larga se han traducido en problemas, y por eso digo que reaccionaría a la intervención de Víctor, de justiciabilidad, de aplicación práctica. O sea, el problema es que cuando uno intenta llevar al territorio los ideales normativos de los derechos humanos, ¿sí? Libertad, igualdad, dignidad humana, en el plano de la abstracción resultan perfectos, pero en este aterrizaje, en estos momentos de la implementación, surgen innumerables contradicciones, innumerables tensiones y problemas, ¿sí? Recuerdo, y esto ahora que tuve la oportunidad de coincidir con los coordinadores, con Jesús y con Tere en Guadalajara,
Otro colega Mario Alfredo Hernández, recordaba un texto, un ensayo de Immanuel Kant, que se tradujo como Teoría y Práctica. El título del ensayo es más largo, se denomina En torno al tópico. Tal vez eso sea cierto en teoría, pero no sirve para la práctica. Sí, es un título interesante porque creo que expresa bien lo que quiero decir. Hay nociones que en su abstracción lucen hermosas, lucen bellas, pero cuando queremos implementarlas empiezan las dificultades. Entonces, y voy ya entro al libro del doctor Jesús Rodríguez y de Teresa González. Esto es lo que me parece como la virtud principal del proyecto editorial, que a pesar de que trata de formular, desarrollar un concepto, debe decirse, un concepto, también lo mencionó Víctor, un concepto de moda, un concepto que está en todos los carteles de la lucha por la no discriminación y de los derechos humanos, es un concepto problemático, es un concepto tensionado, no es el único concepto con estos caracteres en la teoría política. Hay muchos que como dice Cass Sunstein, están insuficientemente teorizados. Es decir, aunque estemos de acuerdo en su núcleo esencial, hay un montón de zonas de penumbra alrededor del concepto. El de la interseccionalidad es uno de ellos. Y lo interesante es que aunque parece que el libro se monta en esta ola de discusión sobre la interseccionalidad, no lo asume de manera crítica y de manera complaciente con los movimientos y los grupos sociales que lo defienden a pie de calle, es decir, en la esfera pública. Esto es importante. En este ejercicio de ir y venir, este equilibrio reflexivo, por citar a John Rawls, en este equilibrio reflexivo que va de nuestras intuiciones morales, pero también de las intuiciones no reflexionadas de la ciudadanía hacia la teoría, se juegan cosas bien importantes. Es decir, y me parece que el libro juega en este doble registro, en el de la teoría y la abstracción. Los primeros 4 capítulos de manera muy clara, entre los que están el texto de Jesús, de Estela Serret, de Gilberto Morales y de Amneris Chaparro, ¿sí?, que recogen el concepto, pero señalan varios de sus problemas. Entre ellos, y esto es un punto que quiero subrayar, el de la esencialización de las identidades, que aunque yo inicié destacando que los estudios antidiscriminatorios tienen que hacer relevantes, ¿sí?, los atributos, los rasgos contingentes de nuestra humanidad, sexo, raza, condición, estado de salud, clase social, aunque los estudios antidiscriminatorios tienen que visibilizarlos, no pueden conferir a ninguno de esos solos rasgos por sí mismos un estatus normativo superlativo. No pueden hacerlo. Es decir, es necesario que entren en relación, ¿sí?, es decir, que sean ponderados con otros. Y en una gran medida, algunos de los enfoques de la interseccionalidad han hecho énfasis en esta idea de esencializar determinadas identidades, y en alguna medida también esto lo destaca bien el texto de Jesús en el libro, se han convertido en el espacio público una especie de reivindicación o lucha por ver qué grupos, qué contingentes son más agraviados, ¿sí? En esta disputa por lo público, se arriesga algo, se compromete en cierta medida las condiciones para un diálogo más sosegado, más pautado, ¿sí? Es decir, frente a concepciones agonísticas de la política, es necesario que tengamos versiones más deliberativas, más cooperativas, una imaginación. Y esto está planteado en los 4 primeros capítulos de manera conceptual, por supuesto, en una forma mucho más interesante de lo que yo acabo de mencionar, de reseñar, y por eso es que merece la pena leer este libro.
Sí, en el caso de los textos de Stella y de Amneris, a mí me gustaría destacar porque los dos tratan la cuestión de la interseccionalidad desde su núcleo, desde el núcleo en el que los estudios surgen, que es el del feminismo de las mujeres negras en los Estados Unidos. Ambas profesoras destacan que no se trata solamente, y no se trata principalmente de poner en competencia cuáles sean los reclamos más urgentes o prioritarios en términos normativos. De nuevo, no se trata de una competencia por ver quiénes son los sujetos más agraviados, los sujetos públicos más agraviados, sino se trata, porque además, es decir, la dignidad no es un bien escaso para distribuirse. Es decir, cabemos todas las personas. Y esto es muy importante. Entonces, cuando se interpreta la lucha de algunos grupos, de algunos colectivos, piensen en este solapamiento de identidades, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres lesbianas, mujeres con discapacidad. En todos estos casos, no se puede sacrificar la mirada, la perspectiva que es transversal del género, ¿sí? Para, como si fuera una agenda que pudiera postergarse por atender luchas que en principio sonaran más urgentes. En todo caso, insisto, la lucha por los derechos puede ocurrir segmentando, en paralelo, por múltiples frentes y no deben entenderse como demandas en conjunto. Los 4 primeros capítulos tratan cuestiones conceptuales. Yo quería destacar esto y por eso comencé haciendo la discusión entre teoría y práctica, porque a mí me parece que es fundamental destacar la teoría. Quizás sea un vicio propio, porque es la parte de la academia que yo más disfruto, la investigación que disfruto, la teórica, pero sostengo que grandes problemas contemporáneos se deben a que no tenemos adecuados diagnósticos de la vida pública. ¿Sí? Y mientras no tengamos estos diagnósticos, estos estudios, no vamos a poder avanzar. Siempre se atribuye a Marx la expresión de que no había que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, pero lo que tenemos que hacer es transformarlo. Pero también es cierto que en alguna otra ocasión él mismo señaló, la ignorancia no le ha hecho bien a nadie, ¿no? Entonces, este punto creo que merece la pena destacarse. Los otros textos, ¿sí?, del libro que se dedican a cuestiones más prácticas, por ejemplo, discapacidad, vejez, ponen de manifiesto algunos asuntos que no solamente hemos invisibilizado, que no solamente hemos naturalizado inconscientemente, sino que quizá deliberadamente hemos ocultado, en ese sentido que Hannah Arendt denominaba como que lo hemos enviado al reducto de lo privado, pero ella entendía lo privado no como lo íntimo, más digno de resguardo, sino entendía lo privado como lo oculto, lo privado de voz, lo que no podía aparecerse, ¿sí? Que era la esfera de la esclavitud, era la esfera de las personas dependientes, era la esfera de la enfermedad. Entonces, la vejez, la discapacidad que están en los capítulos de Mario Alfredo Hernández, de Teresa González Luna, ¿sí? El de la vejez que está en El Caloyo, son participaciones bien interesantes. Digo, todas ellas, también me parece interesantísimo en términos empíricos el estudio de Patricio Solís sobre la medición de la discriminación percibida, porque ahí pone de manifiesto de manera muy interesante, mediante recursos, mediante técnicas y recursos bien valiosos que a veces en las humanidades no contamos, cómo
la propia, cómo pueden surgir problemas para los propios sujetos que perciben el daño para comprender exactamente a qué se debe la razón de las injurias que se cometen contra ellos. Decía, a menudo las personas indígenas creen que son discriminadas porque son pobres y no por ser indígenas, o viceversa. Es decir, hay múltiples cruzamientos, pero si no atinamos si no tenemos claridad, no podemos hacer buena política pública y, como decía Víctor, no tendremos una justiciabilidad de los derechos humanos. Bueno, de manera genérica, esto era lo que me interesaba contarles y pues voy a terminar con esto. Agradezco de nueva cuenta a la universidad y a mis colegas que hayan compartido conmigo este espacio. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Zahui. Y pues nos acercamos al final de nuestra actividad, por lo que me permitiré leer la semblanza curricular del doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Él es profesor investigador titular C de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con estudios de maestría en Filosofía en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Obtuvo el grado de doctor en Filosofía Moral y Política y desde 2015 es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus áreas de docencia e investigación abarcan las teorías de la justicia, las teorías políticas contemporáneas, la teoría de la democracia y la representación política, la teoría de la discriminación, el principio de publicidad, el derecho a la información y la ética del servicio público. Es autor de numerosos libros, artículos de investigación y capítulos de libros, arbitrados y publicados. Entre ellos destacan Igualdad y no discriminación, dilemas conceptuales de la acción afirmativa, Estado sin Estado de Derecho, la reconstrucción autoritaria del Estado mexicano en el siglo XX, Iguales y diferentes, la discriminación y los retos de la democracia incluyente, y Democracia, Educación y no discriminación, entre otros. Cedo el uso de la voz al doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a mis queridos, pero además admirados, y a quienes siempre leo con gusto, colegas, los profesores Víctor Colí y Alejandro Zahui. Y tras la realización de estos, a nuestro amigo Luis Granados, que hace, digamos, pone esa infraestructura que nos permite tener esta comunicación en los últimos tiempos. La verdad debo decir, y saben quienes comparten esta mesa conmigo, pues que tengo realmente un sentido del orgullo, del honor de trabajar con la Universidad Autónoma de Campeche, porque siendo un lugar, siendo una universidad pequeña, a la vez es una universidad pujante, con gente muy destacada, que siempre está pensando en la innovación, mientras recupera la tradición. Entonces, la verdad, aunque tomo un minutito para hacerlo, no quiero dejar pasar este reconocimiento, no quiero dejar de hacerlo. Y les agradezco también el haber puesto atención a esta obra, Interseccionalidad, Teoría Antidiscriminatoria y Análisis de Casos, y también tomaré un minuto para explicar un poco el proceso de construcción de la misma, porque tiene que ver con una experiencia académica que ya pues tiene más de una década de trabajo en el seno de la Red de Investigación sobre Discriminación, RINDIS. La RINDIS es un colectivo de investigadoras, de investigadores, que se han planteado la elaboración intelectual sobre el surgiente todavía, pero dinámicamente creciente, terreno de los estudios sobre discriminación.
Como ustedes saben, en la agenda pública de este país se han detonado la aparición de problemas, la conversación pública, la formulación de exigencias, la aparición de recursos institucionales, la aparición de legislación, pues de manera vertiginosa en las 2 últimas décadas, a partir de la reforma constitucional de 2001, que introdujo entonces en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución digamos, la garantía de no discriminación, por decirlo con el lenguaje de esa época, o el derecho humano a la no discriminación, por decirlo a partir de la reforma de 2011. Es decir, ha sucedido en muchos terrenos la expansión de una problemática que requiere atención. Y el propósito de la RINDIS en todos estos años ha sido efectivamente el de reflexionar, digamos, con 2 criterios: de manera colectiva, siempre tratando de arrojar distintas miradas sobre los conceptos, sobre los problemas que este vertiginoso desarrollo genera, y al mismo tiempo de manera interdisciplinaria. Estamos sinceramente convencidos de que el trabajo interdisciplinario es una fuente de recíproco estímulo intelectual que nos permite comprender dimensiones de los objetos que nos interesan, que a veces nuestra disciplina nos limita para verlas. Y entonces ha sido, he de decirlo, una experiencia muy satisfactoria, pero además intelectual y académicamente muy productiva, la de pues todos estos proyectos que, si ustedes buscan lo que hemos hecho en la RINDIS, ya sea a través de mi página electrónica o a través de la página de la RINDIS, la cantidad de proyectos colectivos que hemos alimentado. Y este es uno de ellos. De hecho, este es el resultado de nuestro último proyecto que se desarrolló durante el año, entre el 2022 y se cerró en 2023, y que tenía el propósito, como ya lo han señalado, pero no quisiera dejar de insistir en ello, de tematizar, de llevar al nivel de una discusión analítica, conceptual, fundamentada, una categoría que se ha hecho, como decía Andrea en la presentación, pues una presencia común en los discursos sobre derechos, sobre igualdad, sobre políticas de compensación, sobre justicia en general, sobre género, ni se diga. En ese sentido, la categoría de interseccionalidad ha sido una categoría afortunada, yo diría, porque ha entrado en el lenguaje no solo de la vida académica, sino de la vida pública. Y hoy día, si ustedes se fijan en toda la documentación que se produce en el terreno institucional y legal de los derechos humanos, el adjetivo interseccionalidad es una presencia obligada. Las políticas del Estado han de tener enfoque interseccional. El feminismo que hemos de promover ha de estar caracterizado por su interseccionalidad. Cualquier medida, cualquier acción por parte de una autoridad la hemos de esperar interseccional. Y al mismo tiempo, esta expansión del concepto pues ha reducido la capacidad de revisión crítica que podamos hacer del mismo. Y en ese sentido, lo que hemos procurado es, desde luego, tratar de identificar el modo en que este concepto se vierte en el análisis de distintas dimensiones del fenómeno discriminatorio. Pero al mismo tiempo, por lo menos en mi caso, y como señalaba ahora Alejandro Zagüí, en el caso sobre todo de las colaboraciones, de las contribuciones al proyecto que se caracterizan por su dimensión teórica, tratar de ofrecer también una mirada crítica. Y esto yo creo que es importante porque nos permite reflexionar sobre algunos temas. Seré muy breve porque estas presentaciones tienen que ser una invitación y no una manera de aburrir a quienes nos escuchan, pero yo retomaría igualmente lo que Víctor señalaba en un principio: la necesidad de justiciabilidad
de un concepto que es tan prometedor en el sentido normativo, en el sentido de la oferta del deber ser que traslada. Y eso es muy interesante, porque al menos en lo que yo he logrado reconstruir de la discusión del tema de la interseccionalidad, me he encontrado con un fenómeno muy curioso en el desarrollo, digamos, histórico, si así se le puede llamar, en el desarrollo en el tiempo de la discusión sobre esta categoría. Me gustó muchísimo que el profesor Víctor Colli haya hecho equivalentes los términos interseccionalidad y discriminación interseccional. Me gustó mucho, pero tendría que decirle que desafortunadamente empezamos a ser minoría quienes mantenemos esa asociación primaria, porque hoy día en buena parte de la filosofía política, en buena parte de los estudios críticos sobre la sociedad, en el terreno de los llamados estudios culturales, ya prácticamente no se habla de discriminación, sino de opresión, que es que es una categoría aparentemente más poderosa, aparentemente más crítica, aparentemente con mayor capacidad de incentivar la formación de identidades políticas capaces de modificar el orden de las cosas. Y curiosamente, ha sido una categoría que ha elevado el nivel de abstracción en el que se mueve nuestra teoría. Es decir, ha convertido en buena parte de la discusión de la interseccionalidad en debates abstractos, precisamente porque habla de opresión, y lo ha ido alejando de lo que es su troquel, su modelo original, un recurso para el lenguaje antidiscriminatorio. Hay que recordar que en su origen, porque el concepto de interseccionalidad, si bien podemos encontrar una historia previa que se remite hasta el siglo XIX en el vocabulario político norteamericano, tiene un origen empírico en su formulación explícita que está en 1989, posteriormente en 91, en los textos precursores, pioneros de la abogada de derechos humanos Kimberly Crenshaw. De hecho, una abogada que también es una pensadora política que ha sido una de las referentes del llamado feminismo negro, o dicho de otro modo, de la teoría racial crítica. ¿Por qué digo esto? Porque como ella cuenta, por lo menos en su texto de 1989, lo que se encuentra, es que al llevar a los tribunales los casos de discriminación para los grupos en los cuales se intersectan desventajas de otro modo identificables, es decir, desventajas para las cuales de manera separada hay conceptualización, hay jurisprudencia, hay vocabulario jurídico, hay criterios de los propios jueces y de los fiscales, etcétera. Pero al llevar a los tribunales los casos intersectados, y ella piensa en particular, son sus ejemplos más conspicuos, en las mujeres negras, se encuentra con que el lenguaje jurídico no tiene capacidad para ver la intersección. Hay un proceso de invisibilización de los grupos intersectados y entonces los jueces sentencian que no se pueden atender como casos de discriminación la situación de mujeres negras porque no pueden identificar racismo o no pueden identificar desigualdad de género. Pero no hay una categoría que condense, no hay un punto en el cual se junten y sea esto visible en el terreno jurídico. Así que el primer envión de este proceso, el primer impulso, es un impulso de renovación del lenguaje jurídico, de renovación de los recursos para hacer posible un mejor litigio en favor de los grupos discriminados. Tengo la impresión de que la sofisticación del debate que se ha dado posteriormente ha llevado a olvidar con frecuencia
este rasgo de origen. Incluso yo he podido encontrar que en los textos de Kimberly Crenshaw no hay el uso de la noción de opresión, mientras que en textos posteriores la noción de opresión, la interseccionalidad se entiende como el cruce de sistemas de opresión y prácticamente ya no se habla de discriminación, ¿no? Es decir, se abandona el marco original, el marco de la justiciabilidad en el sentido jurídico que la había caracterizado y que creo que le había dotado de un poderoso carácter innovador. A partir de esto, creo que podemos ir encontrando otras discusiones relevantes. Por ejemplo, lo que podemos registrar es que no hay una definición de interseccionalidad. Hay varias. Algunas que cierran prácticamente el análisis a determinada, y lo concentran en determinada agenda, la del feminismo negro, y otras que permiten una nueva lectura del concepto de diversidad, por ejemplo, lo que hace Patricia Hill Collins y Sirma Bilge, ¿no? Lo que hacen es decir, lo que tenemos que ver es que la diversidad es también una experiencia de desventaja entrecruzada. Y eso tiene que entrar a la teoría al hilo de una concepción de los derechos humanos. Entonces, en la disputa de las definiciones, ya también tenemos una percepción de los distintos alcances que podemos tener según usemos una u otra concepción de interseccionalidad. Y a partir de esto, que es el tema de las definiciones, podemos ir identificando lo que yo llamé dilemas de la interseccionalidad. Por ejemplo, la crítica a las categorías sospechosas con las que el lenguaje antidiscriminatorio y en particular el derecho antidiscriminatorio se han construido durante la segunda mitad del siglo XX. La interseccionalidad critica estas categorías sospechosas, pero a la vez depende de su uso para poder fijar esos puntos de intersección. Los grupos intersectados finalmente tienen que ser definidos por un cruce, por ejemplo, de raza, sexo, clase social y más, ¿no? Discapacidad, edad, etcétera, que se han ido agregando. Por cierto, en la concepción, en mi opinión, más defendible de la interseccionalidad, que es la de Patricia Hill Collins, se alude a que tienen que entrar los problemas medioambientales, los problemas de cambio climático, en la medida en que afectan en particular a las poblaciones con mayor desventaja acumulada, ¿no? Es decir, tenemos allí vías para entender, en mi opinión, sin tener que abandonar el uso de las categorías sospechosas que el derecho, pues yo creo que no ha acabado de aprovechar del todo. Ahí están, son un gran logro del derecho internacional de los derechos humanos, del lenguaje de las constituciones, incluida la nuestra, que no creo que debiéramos sustituir solo por la noción de intersección. O, por ejemplo, la idea de privilegio dentro de los grupos discriminados. Una de las críticas del interseccionalismo más radical es que en la medida en que la doctrina antidiscriminatoria ha favorecido en términos de la lucha contra el racismo a los hombres negros y en términos de la lucha contra el sexismo o patriarcalismo a las mujeres blancas, hombres negros y mujeres blancas se convierten en sujetos privilegiados. Es decir, en lugar de vérseles como sujetos discriminados probablemente en una dimensión menor que lo de los grupos intersectados, son ya grupos privilegiados. Y por lo tanto se plantea una ruta que a mí me parece particularmente preocupante, un separatismo político que en la lucha por los derechos humanos es siempre muy riesgosa, que es esta especie de parroquialismo, esta especie de reducción de una agenda de derechos humanos a lo que se llama una identidad. Hoy día, cuando hay debates, por ejemplo, con movimientos como el de Black Lives Matter, ¿no? que ha suscitado una enorme discusión por su negativa a vincularse con otros movimientos de derechos,
o por los malos manejos de algunos de sus dirigentes, etcétera, una vez que se habían encerrado identitariamente, pues creo que resulta claro que hay un problema que está alimentado por cierta concepción de la interseccionalidad. No se diga el tema intergeneracional en los movimientos feministas. Hoy mismo en el feminismo en nuestro país, lo que vamos a encontrar es que ciertos segmentos del feminismo más joven, por decirlo así, se rebelan contra el feminismo, digamos, de las feministas de los 60s en adelante, por considerarlas, ¿no?, feministas convencionales, feministas privilegiadas, etcétera, etcétera. No digo que tenga que establecerse una relación de la buena interseccionalidad con la mala interseccionalidad, pero hay que pensar los conceptos para poder afinar las estrategias de intervención en materia de derechos humanos. Y creo que es lo que tratamos de hacer en esta obra. Y cierro con eso para no excederme con el tiempo, pero lo que tratamos de hacer es hacer que los conceptos se piensen suficientemente bien en su dimensión teórica para que funcionen adecuadamente en la justiciabilidad. Tiene razón Alejandro Sagüí, yo cuando puedo introduzco la famosa cita de Kant de teoría y práctica, porque efectivamente Kant dice que frente al argumento de que si la teoría no funciona bien en la práctica, se tiene que abandonar la teoría. El argumento kantiano es que si la teoría no funciona bien en la práctica, es que falta teoría. Nos falta todavía elaboración y creo que en el caso de la interseccionalidad tenemos un claro ejemplo kantiano. Necesitamos a la vez que revisamos la aplicación, que revisamos la justiciabilidad, que revisamos las justificaciones para los campos específicos de los grupos oprimidos y discriminados, necesitamos la elaboración teórica más rigurosa para poder definir contornos que luego sean matices en el acercamiento a la realidad. Este es el propósito. Debo cerrar diciendo que este proyecto que tuvo tan buenos resultados en la red de investigación sobre discriminación, ahora nos ha sensibilizado para plantear un siguiente proyecto que desarrollaremos en el año 2024 sobre privilegio. Evidentemente, cuando uno identifica las desventajas acumuladas, también tiene que entender que de las relaciones asimétricas hay grupos que se benefician. No solo la desventaja es significativa, sino la relación política de los grupos que obtienen privilegio. Entonces, trataremos de concentrarnos para lograr visiones más completas y complejas del fenómeno discriminatorio en adelante, por lo menos en el corto y mediano plazos, en los temas de privilegio. Les agradezco sinceramente y les reconozco pues el trabajo que hacen en la Universidad Autónoma de Campeche y en particular en el Centro de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jesús Rodríguez, y aunque su adscripción es a la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no?, sentimos que es parte de nuestra universidad, no solo por su trabajo académico, sino también por ser un gran ser humano. Y pues muchísimas gracias también a cada uno de ustedes. No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario final. Ok. Bueno, después de escuchar las reflexiones de cada una de esas personalidades académicas que nos acompañaron el día de hoy, me permito agradecer su presencia en esta actividad académica. La Universidad Autónoma de Campeche les agradece su presencia a través de las redes y les deseo un excelente día. Hoy sí, del Enigma sin Alba a Triángulos de Luz. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.